El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, un día más con ustedes. Estamos a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, en este espacio para aportarle a nuestro país a través del debate, la opinión y, por supuesto, la participación de nuestros invitados, a quien agradecemos y que tarde a tarde hacen que Cuarto Poder sea un programa propositivo. Hoy es día jueves 3 de junio del año 2021. Gracias a los compañeros que están en controles, Eber García en Radio Globo, Cristian Maradiaga en Globo TV y César Monzón en Canal Hondureño de Televisión. Les recuerdo que estamos a través de las redes sociales, búsquenos como Globo TV Honduras. A nivel internacional, en cualquier parte del mundo usted nos puede ubicar. Lo invitamos también a compartir nuestra transmisión a través del Facebook Live. Mi nombre es Ramón Ochoa y esta tarde seguimos abordando el tema de las zonas especiales de desarrollo, sedes, tema polémico que ha causado preocupación en varios sectores, un tema que es necesario abordarlo desde la profundidad técnica que implica la instalación de una zona especial de desarrollo en un sector específico de nuestro país. A esos sectores que han elevado su voz de alarma se suma el Consejo Hondureño de la Empresa Privada a través de un comunicado donde establecen y reiteran la inconstitucionalidad de estas zonas especiales de desarrollo. También encienden las alarmas a los inversionistas que podrían ser perjudicados por estos proyectos que se van a dar a lo largo y ancho de nuestro territorio y que al final esto podría derogarse en próximos gobiernos y que esa inversión pues no estaría siendo efectiva para tanto inversionistas extranjeros como inversionistas nacionales y todos aquellos conglomerados que estén involucrados en las zonas especiales de desarrollo. Ha establecido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también que el Estado de Honduras podría ser perjudicado. Hablan de demandas internacionales en el futuro sobre estos proyectos, también de un déficit fiscal que podría afectar a las finanzas públicas de nuestro país y a los gobiernos locales donde estarán ubicadas las zonas especiales de desarrollo. Lo abordamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial esta tarde y por supuesto con personas desde Choloma, donde ya se están ejecutando estos proyectos, las construcciones de los proyectos también en Roatán. En Choloma es Ciudad Morazán, el nombre denominado de esta sede que ha sido aprobada, y en Roatán, en la comunidad de Coffee Rock, la Zona Especial de Desarrollo Próspera Honduras. Vamos a hablar con autoridades y habitantes de estos sectores para que nos cuenten cómo va el desarrollo de estas sedes. Pero antes le damos la bienvenida a don Carlos Paz esta tarde. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes a César en CHTV, a Cristian Maradiaga en TV Globo y a Eber García en los estudios de Radio Globo. Es importante preguntarnos que el Estado, los gobiernos se financian de los impuestos que pagan los ciudadanos con lo que es el impuesto sobre venta y el sector privado con sus impuestos. Con tantas exoneraciones, ¿de dónde obtendrá los recursos financieros el gobierno, nos preguntamos, para la inversión de país, para la inversión social? Entendemos la necesidad del empleo en Honduras es catastrófico, la falta de trabajo para los compatriotas que no lo tienen, pero ¿de dónde, reiteramos, obtendrá entonces el Estado sus recursos financieros para la inversión con tantas exoneraciones? Recuerdo que en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se nombró una comisión para que investigara cuánto dejaba el Estado de percibir con los regímenes especiales, con las franquicias, con las exoneraciones, y se habló que eran alrededor de 40,000 millones de lempiras. Si eso solo fuera la mitad de regímenes especiales, de esto que eximen del pago por atraer la inversión extranjera al país, con 20,000 millones tendríamos para poder financiar la salud, la educación y la
seguridad. En efecto, don Carlos. Dígame. Sí, ya tenemos a nuestros invitados conectados. Don Fernando García. Excelente. Ya está con nosotros, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su participación esta tarde. Don Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. Importante escuchar su punto de vista desde el sector de esta organización. La ANDI tiene una postura específica con respecto a las zonas especiales de desarrollo. Buenas tardes, bienvenido. Ramón Ochoa le saluda. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Carlos. La Asociación Nacional de Industriales forma parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y la posición que manifestó el COEP y que se ha estado replicando en diferentes medios de comunicación ha sido una posición construida con el aporte de los equipos jurídicos de las diferentes organizaciones gremiales, así como con las opiniones de varias de las empresas asociadas a las mismas. Entonces creo que es una posición del sector privado en su conjunto, y tiene elementos bastante sólidos desde el punto de vista de legitimidad, desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista operativo. Yo personalmente he manifestado desde el 12 de octubre del 2012, hace 9 años, una posición respecto a la sede, y la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Twitter y en el Facebook, donde hablábamos precisamente de que un proceso tan importante como este de las sedes, que involucraba y que a tanta población, que podía tener un impacto en diferentes aspectos de la vida de los hondureños, necesitaba forzosamente tener un proceso de socialización y un proceso de concertación, no de imposición, muy amplio, para que la ciudadanía realmente lo pudiera acoger y lo pudiera apoyar y lo pudiera perfeccionar. Creo que de parte del gobierno no ha habido la apertura a escuchar a las diferentes posiciones que no comparten el punto de vista de ellos, y eso pues ha generado mucha tensión social, mucha insatisfacción y también mucha inseguridad. Es importante entonces entender, antes que nada, que para que un proyecto tenga el impacto que todos queremos de desarrollo, es fundamental que los actores vinculados y que van a ser afectados de alguna manera puedan participar de él. Por eso las leyes, que son importantes, deben socializarse. Nosotros hemos delegado un poder a los diputados y a los miembros del Poder Ejecutivo, pero un poder que no es un cheque en blanco. Es un poder para gestión y para generar legislación, pero que ellos deben permanentemente estar validando a través de las consultas. ¿Con quiénes? Con quienes somos sus jefes. Los jefes de los diputados, los jefes de los ministros, los jefes del presidente, los jefes de los magistrados de la Corte, somos nosotros como pueblo. Y por tanto, estos temas importantes deben discutirse ampliamente. Y discutirse ampliamente no es nada más exponer la posición y darlo como cosa juzgada. Se tienen que recibir los planteamientos, se tienen que recibir las propuestas, y se tienen que buscar esos consensos para que los proyectos realmente tengan apoyo social y el apoyo político que se requiere. Creo que en este proceso de la sede, tal como yo lo menciono, hace 9 años, en mis redes sociales, en ese blog que se titula Ciudades Modelos, en aquel tiempo eran Ciudades Modelos, en democracia no basta con tener la razón. Específicamente hablábamos de ese tema del mal proceso de socialización, de lo que pudiese ser una buena idea. Ojo, pudiese ser una buena idea, pero si se discute, si se logra consensuar y si se logra incorporar las inquietudes de todos los hondureños que formamos parte de este país, y que, reitero, somos los jefes de los diputados, de los ministros, de los magistrados y de los presidentes de los poderes del Estado, no viceversa. Claro, y cuando se habla de inseguridad jurídica se generan temores en los inversionistas, máxime en la situación que ha estado viviendo Honduras de manera política, social y económica. Pero ya en las zonas especiales de desarrollo hay inversionistas, hay conglomerados internacionales que han confiado esas inversiones y que ya están en proceso de ejecutarse. Estamos hablando de grandes inversiones. Y el comunicado del COEP asegura de que hay riesgos de que pueden correr estos inversionistas. ¿A qué riesgos se atienen todas estas grandes empresas de carácter internacional que vengan a invertir específicamente en las sedes? Bueno, yo creo que el documento del COEP es claro, y si nos queremos referir únicamente a la última reforma que se tuvo, a la reforma que se dio la semana pasada,
esta reforma pues tiene, según los abogados que han hecho estos documentos, tiene varias inconstitucionalidades, al menos 6 o 7 inconstitucionalidades, un documento que tiene 5 artículos. Entonces, y empezamos desde la forma, vuelvo nuevamente, sin atacar el fondo de del tema de la sede. La forma en que se aprobó esta reforma es ilegal, desgraciadamente así es. Y le cuento una cosa, no es la primera vez que pasa esto, sino recordemos nosotros lo que ocurrió con la Ley Marco de Protección Social. Recordamos la fe de ratas de la Ley Marco de Protección Social, que la Gaceta con la fe de ratas tenía más páginas y más volumen que la misma ley. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas desordenadamente, no se hacen las cosas cumpliendo la misma norma que el mismo Congreso y los mismos diputados han impuesto. Esta reforma requería una mayoría calificada y no se ha dado esa mayoría calificada, y eso ya pone en ese documento final en riesgo de que cualquier ciudadano hondureño que se sienta afectado pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad. Adicionalmente a eso, hay temas serios que tienen que ver con la situación de la justicia gratuita, que es un principio constitucional, así como temas importantes en materia tributaria. Yo quiero recordarle a la población que a raíz de la pandemia del COVID-19, nosotros como sector industrial y el resto de organizaciones del sector privado hemos hecho solicitudes puntuales al gobierno que permitan que las empresas se recuperen de esta pandemia y de los fenómenos naturales ETA e IOS. Nosotros hemos pedido que haya un mecanismo distinto para el pago de impuestos sobre la renta en este año y en el próximo para que podamos recuperarnos, que se suspenda el mecanismo de pagos a cuenta. No estamos pidiendo no pagar impuestos, estamos pidiendo que el impuesto se calcule en base a una tasa fijada por una utilidad real. Estamos teniendo una doble imposición con el tema del impuesto al activo neto y hemos solicitado también que se revise en este año y en el siguiente. Entonces nosotros nos preguntamos, los 700,000 empleos que tiene registrado el Seguro Social, de los cuales alrededor de 550,000 son del sector formal de la economía, de los empresarios que pagan impuestos, que están manteniendo la seguridad social de sus trabajadores, no son escuchados. No tienen ellos el derecho a que se les escuche en una situación totalmente atípica, como fue una pandemia que no veíamos en 100 años, y corremos a aplicar otras medidas que definitivamente puede que tengan un fin positivo o un interés positivo, pero que están siendo mal implementadas y que están siendo mal aprobadas en su normativa. Entonces, ¿por qué no se escucha a las organizaciones empresariales? ¿Por qué no se escucha a las empresas que ya están generando empleo en el país, que ya están contribuyendo con impuestos, que ya están aportando al desarrollo y a la generación de riqueza en Honduras? Y vemos íntegramente toda la situación de la falta de empleo en el país. Yo creo que es fundamental entender eso, y si no lo hacemos, vamos a poner en precario la situación de las empresas que tenemos actualmente en el país. Creo que es importante, reitero, entender que el proceso de aprobación de la reforma de la semana pasada tiene muchos vicios de nulidad y puede ser interpuestos recursos por diferentes personas que se sientan, o organizaciones que se sientan afectadas, y luego cuando atacamos el fondo del problema, pues tenemos un documento de 10 páginas del COEP donde analiza cada uno de los puntos en detalle en materia jurídica, pero vemos que hay errores de forma y hay errores de fondo. Y adicionalmente hay una actitud que no es positiva en la democracia, que es la imposición. Y hay una falta de conciencia de esa relación que debe existir entre gobernados y la gente a que le hemos dado el ejercicio del poder por un periodo determinado, bajo las reglas de la democracia que se establecen en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Claro, claro. Permítame darle paso a mi compañero Carlos Paz con sus consultas de esta tarde. Adelante, don Carlos. Buenas tardes, licenciado Fernando García. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder de CHTV y Radio Globo. Don Fernando, ¿qué obstaculiza para el crecimiento, para la inversión del sector privado empresarial hondureño, y que sea el capital nacional que haga estas inversiones de empresas, que sea la que genere ese empleo? Bien, básicamente para poder atraer inversión a cualquier país, incluido Honduras, nosotros requerimos de seguridad.
es lo más importante. Y la seguridad tiene dos aristas, lo que es la seguridad ciudadana, la seguridad física de las personas. Un inversionista quiere que sus empleados estén seguros al ir al puesto de trabajo, que sus mercancías estén seguras en el mercado, que no sufra asaltos, impuestos de guerra, chantajes, y quiere que haya seguridad en la tenencia de sus bienes, inclusive en la tenencia de la tierra. Estamos hablando de las sedes y tenemos serios problemas de invasiones de tierra y de conflictos sociales por legalidad de la tenencia de la tierra en múltiples zonas del país y no hemos podido resolver esa situación. Entonces es fundamental tener seguridad, primero física de las personas y de los bienes y luego seguridad jurídica. La seguridad jurídica es fundamental. La seguridad jurídica es que las leyes que nosotros mismos hemos definido como positivas y que están vigentes, se cumplan y se cumplan de manera correcta. Y eso implica inclusive diputados, ministros, magistrados, que son los primeros llamados a cumplir la ley y que deben de implementarla de manera correcta. Entonces, necesitamos seguridad ciudadana, seguridad jurídica, y luego necesitamos tener costos de transacción que sean realmente competitivos y eficientes. ¿Cuáles son los principales costos de transacción o de producción en un país, en el caso de Honduras? Importante es el tema del acceso al financiamiento, el tema del acceso a la mano de obra. La mano de obra tiene un valor importante y esa mano de obra no solo es su costo, sino también su productividad. Y su productividad va en relación con la formación, la capacitación y las competencias laborales que tiene. El otro tema importante al analizar los costos para desarrollar una inversión en un país es lo relacionado con el costo de transporte, los puertos, las carreteras, los aeropuertos, toda la facilidad de transporte y de logística para los bienes, servicios y para las personas. Y por otro lado, el tema de la generación de energía, así como otros recursos naturales que se requieran. Todos estos costos son unos costos que analiza un inversionista junto con la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana para tomar una decisión de inversión en un país. Y por eso nosotros, es obvio y son los datos del Banco Central, tenemos 3-4 años de estar teniendo 400, 500 millones de dólares de inversión extranjera directa, no desde la pandemia, desde antes de la pandemia teníamos 400, 500 millones de dólares de inversión extranjera directa y en Costa Rica tenemos 2.500, 3.000 millones. Y nosotros, hace algunos años, teníamos 1.200 millones. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que no estamos dando como país, como sociedad, como institucionalidad del Estado, las señales correctas y apropiadas para poder atraer la inversión. Cuando nosotros damos las señales correctas y apropiadas, podemos atraer la inversión de manera correcta. Y es interesante ver el caso de las maquilas. Las maquilas iniciaron más o menos en el periodo, al final del periodo del ingeniero Azcona, y en 10 años la industria maquiladora en Honduras, más o menos a 1996-97, ya había logrado generar alrededor de 100.000 empleos directos. ¿Qué indica esto? Que en ese momento las condiciones estaban propicias para que el inversionista extranjero viniera al país e invirtiera, y que había una seguridad y habían también costos de transacción que eran atractivos. Nosotros no podemos promover un desarrollo integral de Honduras y no podemos generar los 4 millones de empleos que requiere el país si no es con el concurso de todos. Me refiero a los colaboradores, los sindicatos, las centrales obreras, las organizaciones del sector privado, la academia, organizaciones de sociedad civil, centros de pensamiento, así como el gobierno en sus diferentes niveles. Pero no se puede generar desarrollo de un plumazo, con una normativa, con una legislación, solo porque uno quiere que así sea. Por tanto, los planes se deben desarrollar de manera integral. Y una cosa que yo lamento muchísimo es que en Honduras tenemos planes. Tenemos planes en Honduras. Tuvimos un plan nacional de reconstrucción nacional después del huracán Mitch. No cumplimos con ese plan y las consecuencias las pagamos el año pasado con los huracanes Eta y Iota, que volvieron a inundar el Valle de Sula y el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Tuvimos después un plan nacional de desarrollo, una visión de país y plan de nación, que es ley, que está formalmente instituido, no se ha derogado y no lo estamos cumpliendo. En ese documento del plan de nación y visión de país tenemos 2 consejos, fíjense ustedes, un Consejo Nacional de Planificación y un Consejo Nacional de Competitividad, del cual la ANDI forma parte y al cual solo se nos ha convocado 2 veces en 12 años.
existen elementos, existen opciones, existen programas, y estoy seguro de que existe la voluntad de la mayoría de los hondureños de identificar cuáles son las opciones legales, viables, para poder generar empleo y riqueza en Honduras. Tenemos que sentarnos con espíritu constructivo, no con espíritu autoritario e impositivo, y con espíritu abierto, mente abierta, pensando fuera de la caja, para poder generar opciones legales que permitan el desarrollo de todos los hondureños y todas las hondureñas de manera equitativa, con un apoyo y un trabajo en equipo que requerimos. Y me quedo con eso, don Fernando, antes de darle la bienvenida a don Adolfo Facuzet, también es presidente de la ANDI. Don Adolfo, buenas tardes. Me quedo con eso que dice don Fernando García. Lo ideal sería generar planes para que todos los hondureños podamos desarrollarnos, podamos tener más oportunidades, un mayor crecimiento económico, y no específicamente en algunas zonas. También dice don Fernando García, y eso es algo real, no se puede generar desarrollo de la noche a la mañana. Pero le pregunto a don Adolfo Facuzet, mire, aquí hay otro sector que probablemente esté de acuerdo con estas zonas especiales de desarrollo, y yo me voy allá al sector de Islas de la Bahía para ponerle un ejemplo específico. Roatán depende del 80% de la industria turística, una industria que tiene más de un año de estar estancada, y que hay miles de jóvenes que en este momento se preguntan, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué como en estos momentos si no hay trabajo? Y miran como una opción viable trabajar dentro de las zonas especiales de desarrollo, que se habla de una buena cantidad de empleos específicamente en esa zona. Buenas tardes, don Adolfo. Buenas tardes. Bueno, mire, hay distintas maneras de ver este problema, o esta oportunidad, según como lo quiera ver usted. Y una de estas es un análisis, en primer lugar, legal. Es decir, si esto que se está haciendo es algo correcto legal. Porque estas zonas especiales de desarrollo no se van a desarrollar si no hay inversionistas dispuestos a invertir en Honduras, ¿verdad? Y entonces lo primero que ve el inversionista es que si esa inversión está de conformidad con las leyes del propio país. Entonces la autoridad en esto de inversión, especialmente de la empresa privada, entre nosotros es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Yo fui presidente del COEP en mi tiempo. Entonces nosotros recibíamos continuamente voces de interés de invertir en Honduras, y lo primero que veían era pues que si la legislación le daba la bienvenida, y que eso era una situación que no iba a ser cambiada de un día para otro, etc. El antecedente que veían era el primer enclave que hubo en Honduras, que era el de las empresas bananeras. Las empresas bananeras se instalaron en una zona que en ese momento era prácticamente selvática, una zona que estaba atacada por el paludismo, es decir, no había vías de comunicación, no había absolutamente nada. Y entonces ellas le ofrecieron al gobierno desarrollar la zona, comenzando por poner un ferrocarril, en lo cual Honduras había fracasado. Porque en el siglo anterior, Honduras hasta trató de poner un ferrocarril con financiamiento de Inglaterra, y no se pudo hacer nada, se robaron el dinero. Entonces ellos, el gobierno dijo que sí, y que se instalaran, y entonces por cada kilómetro de ferrocarril que instalaran, tantos metros a la derecha iba a ser del gobierno, y tantos metros a la izquierda iba a ser de la compañía bananera, y el siguiente tramo, tantos a la derecha iba a ser de la compañía bananera, y tantos a la izquierda, en fin, para que el desarrollo fuera uniforme, etc. Se les dio también exención completa de todos los impuestos para importar todo lo que ellos quisieran, maquinaria, equipo, hasta bienes de consumo, en fin, todas las facilidades. Y sobre las bananeras, hay gente que dice que esa fue la gran desgracia de Honduras, y otras que dicen que gracias a las bananeras, a pesar de las quejas y cuestiones,
sin ellas no se hubiera desarrollado la costa norte de Honduras. Entonces, como le digo, hay condiciones, pero aún en el caso de las bananeras, el territorio seguía siendo hondureño, las leyes seguían siendo leyes hondureñas, el gobierno seguía siendo el gobierno hondureño. Es decir, nunca se les ocurrió decirle, regálenme esta porción de Honduras y allí las leyes van a ser las que nosotros pongamos, el gobierno va a ser el gobierno que nosotros digamos. En fin, y esto es como una Honduras chiquita, donde va a tener otro gobierno y otras leyes y otras cuestiones. Pues aún en el caso de la Bananera, que fue el caso más extremo de un enclave, no llegaron al extremo de decir que queremos poner una república adentro de la República de Honduras. O ahorita, como han señalado, quieren poner 3 repúblicas adentro de la República de Honduras, en donde el gobierno va a ser puesto por la sede, las leyes van a ser de cualquier país, pueden adoptar legislación inglesa, etcétera, la policía va a ser de la sede, en fin, una serie, y siempre aquello de los beneficios, exenciones y concesiones, etcétera. Eso no se ha hecho en ningún lugar del mundo, de que un país le ceda su territorio y su soberanía a un grupo. Entonces, ahí es donde vienen, pues, como se llama, con la única experiencia que ha habido, que fue positiva, la de las bananeras, pero el gobierno nunca cedió el territorio nacional. Siempre donde estaban las bananeras era de Honduras, ¿verdad? Y al final de cuentas fue positivo. Igual sucede con otro tipo de experimentos, que fue el de las maquilas, que se les dio exenciones y cuestiones, pero allí es igual como las bananeras, es decir, tienen beneficios fiscales, tienen ¿cómo se llama? Todo lo que se puede necesitar para operar eficientemente en el país, pero el gobierno nunca renunció y dijo, bueno, donde está la maquila ya no es Honduras, este es otro país. En estas que se crearon las sedes, es prácticamente otro país. Incluso ya no va a pagar usted impuestos, pero no solo al gobierno central, sino ellos han delimitado unas zonas enormes de Honduras, en donde tampoco se le va a pagar a las municipalidades. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo va a ser en esas pequeñas repúblicas que van a crear que alguien va a hacer una carretera? ¿O cómo va a subsistir una municipalidad si ya no va a poder cobrar impuestos? Porque ahí no se va a poder cobrar impuestos. ¿Quién va a hacer las obras? ¿Quién va a ser el responsable? Y entonces ahí no hay respuesta. Por lo menos las bananeras ponían el ferrocarril, ponían las carreteras, ponían la luz eléctrica, etcétera. Pero el territorio va a ser de ellos, pero la responsabilidad de invertir allí va a ser de nosotros. O por lo menos se van a servir de las carreteras que nosotros construyamos, de los puertos que nosotros manejemos, es decir, de la energía eléctrica que nosotros suplamos, porque ellos quieren el beneficio, pero no ofrecen hacer nada más que invertir y que haya empleo. Entonces, el problema aquí es el empleo. Claro que todo el mundo queremos de que haya empleo en el país. Definitivamente ese es uno de los principales problemas que hay. Entonces, si usted dice, el gobierno mismo de Honduras reconoce que para que haya inversión extranjera y para que haya es decir, generación de empleos, hay que quitarles todos los impuestos, hay que quitarles las leyes de Honduras, hay que quitarles las obligaciones que tienen de pagarle a las municipalidades, hay que quitarles las obligaciones de poner las carreteras, la luz eléctrica y cuestiones, y regalarles el territorio. Entonces, bueno, si eso es lo que el gobierno cree que es lo mejor, y que por eso no hay inversión en Honduras, pues la solución sería que lo hagan a nivel general, o sea, que todo Honduras sea una zona donde pues como llama, no se paguen impuestos,
que no se paguen nuevas contribuciones a las municipalidades, que se apliquen otras leyes. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ya que se va a generar mucho empleo, dice, pero si tienen, digamos, aplican una ley laboral de Inglaterra, por ejemplo. ¿Usted qué sabe que en Inglaterra hay el beneficio del séptimo día, del 13º mes, 14º mes, de vacaciones, de prestaciones? ¿Qué tal que en Inglaterra, o la ley que van a copiar de Inglaterra, dicen, no, nosotros vamos a pagar tanto por hora y se acabó? Y van a tener derecho, porque ellos no se van a guiar por las leyes hondureñas, sino por las leyes que ellos quieran. Entonces, puede ser que generen empleo, pero este empleo no va a tener ninguna protección. Ahí no va a haber un seguro social que les cubra la salud. Ahí no van a haber escuelas. Ellos no están obligados a poner escuelas. Entonces, yo creo que es un extremo el que se ha buscado el gobierno de crear repúblicas adentro de la República de Honduras para poner condiciones que si fueran de verdad buenas, pues las deberían poner en todos lados. Entonces ya aquí, gracias a Dios, pues como llaman, ninguno tendríamos que pagar 15% impuesto de ventas. Eso sería macanudo. Ninguno tendríamos que pagar impuestos sobre la renta. ¿Verdad? Ninguno tendríamos que pagar impuestos de bienes inmuebles. Si a mí me preguntan, pues Claro. Pues, Y en eso me gustaría tener una sede propia, ¿verdad? Porque no me paga nada. Pero dígame, ¿pero cómo se va a sostener el maldito gobierno entonces? Vamos a tener que pagar los que no estamos en la sede para que disfruten los de la sede. Porque si aplicamos las mismas reglas de la sede a todo el mundo, y todo el mundo tenemos derecho a lo mismo, no puede ser una ley para este y una ley para el otro. Claro, y en eso estamos claros, don Adolfo. Solo permítame y lo interrumpo porque tenemos que hacer una pausa obligada en este momento, y al regresar seguimos conversando con usted, con don Fernando García, y ya tenemos un contacto también desde la comunidad de Coffee Rock en Roatán, donde se está dando el proceso de construcción de una zona especial de desarrollo. Un mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida. Para realizar tus transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad, te invito a que utilices la nueva y mejorada versión de Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. Cuarto Poder es cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo que genera incidencia en el país. Infórmese de manera práctica, hágalo a través de las redes sociales, ubíquenos en Twitter, en Facebook, en Instagram, búsquenos como El Pulso, también en la web www.elpulso.hn, y ahora el canal de YouTube El Pulso HN, donde encuentra videos de interés y todos los programas de Cuarto Poder. El Pulso es periodismo de investigación. Esta tarde el tema, zonas especiales de desarrollo desde el punto de vista empresarial, pero tenemos un contacto también y le damos la bienvenida a Vanessa Cárdenas. Ella está en Roatán, es directiva del patronato de la comunidad de Coffee Rock. En Coffee Rock se construye una de las sedes, Próspera Honduras. ¿Cómo va el desarrollo? ¿Cómo van los avances de Próspera, que está en proceso de ejecución desde el año pasado? Y si nos cuenta también el ambiente de la población específicamente sobre este tema de esta sede Próspera Honduras. Vanessa Cárdenas, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en el Cuarto Poder. Sí, yo le estoy representando ya a mi comunidad de Coffee Rock, y pues la situación aquí en la comunidad no es buena. Hemos tenido varios cambios, tanto psicológicas como pues ya la comunidad no es tan abierta como era antes. Éramos una comunidad bastante abierta, especialmente con extranjeros, y todo eso ya ha cambiado. Ya no tenemos esa confianza con la gente de afuera que teníamos por la falta de transparencia de esta compañía y también del gobierno, ¿no? Que
pues aprobaron este proyecto sin ni siquiera venir a decir a la comunidad qué tipo de proyecto era, porque nosotros no sabíamos que el proyecto era un sede. Ellos presentaron este proyecto como un complejo turístico. En ningún momento lo presentaron como un sede, un estado dentro del estado hondureño. Y peor con todas las leyes que tiene el sede. Entonces es bastante preocupante. Tenemos un grupo aquí que estamos en la lucha, otros que están pues por la situación del COVID y por otras situaciones pues, económicas, no han estado en la lucha, pero ahí están algunos trabajando en las sedes. Si consiguen las oportunidades, ellos de hoy a mañana salen a otros trabajos, pero están comprometidos, entonces no pueden unirse a la lucha como nosotros que no le debemos nada a la sede. Claro. Vanessa, permítanos para que dialoguemos esta tarde, también darle paso a nuestro compañero Carlos Paz. Don Carlos. Yo le quiero consultar específicamente a doña Vanessa, ¿cuántos empleos, cuántas personas de Roatán están trabajando ya en la sede? ¿Qué tipo de empresa es la que se está instalando? Y los salarios, que son los que expone el gobierno, que van a ser jugosos. Y el otro tema es si han sido o están siendo desalojados de su propiedad, porque si voy a obtener trabajo, pero me van a desalojar de donde vivía, del patrimonio que tenía para mi familia, solo por el trabajo, quedó peor. Sí. Ok, la verdad es que nosotros no tenemos un número exacto de las personas que están trabajando ahí. En una entrevista que ellos dijeron que tienen 100 empleados. La verdad es que no miramos el tráfico para 100 empleados, pero es una comunidad que ya está cerrada, ahí no tiene acceso nadie de entrar. Entonces, para saber cuántos empleados hay, no sabemos. La verdad es que no son muchos los que están empleados de ahí de Coffee Rock, y los cuantos que estaban, como le digo, la primera oportunidad que las personas de ahí, si son de aquí, consiguen de ir a otro trabajo, ellos van. Entonces, yo creo que tal vez si hay 5 o 6 personas, tal vez unos 10 de aquí de la comunidad. Y tenemos que ver también que ahorita ellos están ofreciendo trabajo a la comunidad isleña, pero al principio no. O sea que el año pasado, en mayo, para que la gente de aquí, de la comunidad, consiguiera trabajo, tuvieron que ir a hacer una protesta. Y eso que no sabíamos que era sede. Y en ese entonces también me ofrecía lo que era un salario mínimo. Me imagino que ya subieron el salario, pero esa compañía no ha sido nada transparente. No ha sido transparente, no tenemos lo miramos como si no tienen buenas intenciones y tampoco van a cumplir lo que prometen. Claro. Y mire, el sector empresarial de la isla siempre se ha portado de esa manera, no es hablando específicamente solo de las zonas especiales de desarrollo, sino que a la hora de generar empleo, los cargos ejecutivos recaen en extranjeros, recaen en mexicanos, en canadienses, incluso centroamericanos de otras áreas. No sé qué tendrán en contra de los hondureños, pero más del 90% de los cargos ejecutivos de las empresas turísticas en Roatán están en manos de extranjeros, y a los hondureños pues tienen acceso a los demás puestos de obreros, de camareros, de meseros, etcétera. Ahora, don Fernando García, en base a esta situación, porque mire, es bien difícil hablar de un desarrollo económico cuando un país está en crisis, cuando, como nos dijo don Adolfo Facuse, es cierto, ¿por qué van a haber privilegios específicamente para un sector y no para el resto de los hondureños? Entonces, ¿qué hacemos? Ya hablando fuera del tema de las sedes, en el caso de que se dé lo que dice el COEP, que al final, pues en un futuro estas inversiones no van a ser efectivas porque cualquier gobierno puede derogar, otro nuevo Congreso puede derogar esta ley sedes. Entonces, ¿qué hacemos para generar producción, para generar inversión, para más que todo en lugares donde la dependencia es específica del turismo y la pandemia ha afectado directamente al turismo? Y es cierto, hay una responsabilidad directa hacia el gobierno. ¿Y el sector privado? ¿Qué compromiso tendrá para salir en medio de esta crisis que está sumergido Honduras?
Fíjate que nosotros desde el año 2008, con don Adolfo como presidente de la Asociación de Industriales, presentamos una propuesta de desarrollo industrial al entonces presidente Mel Zelaya. Luego se la presentamos a los candidatos presidenciales en el 2009, luego se la presentamos al presidente Pepe Lobo y luego se la presentamos al entonces presidente del Congreso, don Orlando Hernández. Y desgraciadamente ese documento, que tenía una serie de elementos en tema de formación de recursos humanos, en tema de normas, estándares y calidad, en tema de innovación y creatividad empresarial, en tema de encadenamientos productivos, en el tema de alianzas estratégicas y en el tema de instrumentos de fomento para la producción, no fue visto por ninguno de esos gobiernos. Pasó el gobierno de Mel, pasó el gobierno, los 6 meses de Micheletti, pasó Pepe y vamos 2 con Juan Orlando, y desgraciadamente no han visto el documento. No quieren sentarse a escuchar las propuestas que tenemos para generar desarrollo sostenible e inclusivo en el país, y ahí tenemos un documento. Les cuento que el COEP ha generado 6-7 documentos del ENAE, el Encuentro Nacional Empresarial. Estamos construyendo todas las organizaciones del COEP una estrategia de empresa sostenible que se va a presentar el 29 de junio, en escasos 20 días, a la ciudadanía hondureña. Ahí hay una serie de elementos en diferentes áreas para construir desarrollo. Tenemos lo que les decía, el plan de país y visión de nación, que no se ejecutó más que 1 año y medio, 2 años, y después se dejó. Tenemos un gran acuerdo nacional que se firmó con el presidente Lobo en su momento y que se dejó. Tenemos documentos y tenemos propuestas muchísimas. Lo que nos hace falta es sentarnos a gestionar y operar de manera correcta cada uno de estos temas. Elementos importantes que el sector industrial ha definido para el tema del desarrollo del país y para la generación de empleo: la formación profesional y la educación de nuestra mano de obra. Y podemos desarrollar mucho sobre eso si ustedes lo desean. El tema del Sistema Nacional de Calidad, fortaleciendo sus instituciones y fortaleciendo la capacidad de las empresas en mejorar la calidad y los estándares de sus productos. Una estrategia nacional de innovación que tenemos 12 años de estar pidiendo y que más bien se quitó lo que era el COSIT, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Más bien se desapareció el COSIT. Estamos hablando del tema de encadenamientos productivos, que lo estamos haciendo todo esto desde el punto de vista del sector privado, pero con poco apoyo del sector público. Tenemos que hablar del tema de los instrumentos de fomento, la legislación, pero correcta, adecuada. Fíjese que estamos hablando nosotros de la sede desde hace 11 años, pero tenemos un tema pendiente que dificulta la inversión en Honduras muchísimo, que es la aprobación de lo que reclamaba Vanessa, el convenio 169 de la OIT de ley de consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas y originarios. Eso se firmó hace 20 y tantos años por el Estado de Honduras, y tenemos ese tiempo de estar esperando que los honorables diputados puedan convocarnos a todas las partes, a los empresarios, a los pobladores, a los trabajadores, a la academia, y que podamos tener la regla clara de cuáles son los mecanismos de consulta en este lugar y en aquel lugar del país, dependiendo de la situación demográfica y dependiendo de los tipos de proyectos. Tenemos 20 años y no hemos podido desarrollar esa norma. Entonces, ¿qué genera eso? Inseguridad, malestar. El empresario no sabe qué es lo que tiene que hacer para poder socializar un proyecto, y las comunidades no se sienten incluidas, las municipalidades se sientan que están a veces tomadas en cuenta, a veces no. Eso no genera inversión. Y tenemos otros temas importantes que tenemos que trabajar y los hemos propuesto nosotros, producto de la pandemia, y tienen que ver con la simplificación administrativa, con el tema de capital para readecuación de deudas de las empresas y de las personas que fueron afectadas económicamente por la crisis del COVID-19 y los huracanes ETA y OTA, así como todo lo relacionado con la simplificación de trámites municipales y trámites también en las instituciones públicas. Necesitamos sentarnos y discutir los temas importantes, sobre los cuales hemos enviado notas, propuestas y comunicados a diferentes instancias públicas del gobierno y del Estado de Honduras, y tenemos las propuestas, ahí están, simplemente que no nos escuchan. Claro, claro. Y en base a esos procesos de consulta, bueno, las municipalidades tienen un elemento importante que son los cabildos abiertos, que no lo utilicen algunas, pues ya es responsabilidad de cada sector. Y en base a ese convenio 169 de la OIT, si se aplicara en nuestro país, tendrían que ser consultadas las comunidades ancestrales de Crawford Rock, que son los negros ingleses o los creoles, y que la tierra es propiedad de ellos, aunque Próspera ha establecido
cuando nosotros hablamos el año pasado de este tema, que sí realizaron algunas consultas. Al final vamos a hablar de eso, Vanessa, pero le doy paso a Carlos Paz para la última ronda de consultas. Sí, solo quiero agradecerle a nuestros invitados, al licenciado Fernando García en representación de la ANDI, al igual que a don Adolfo Facusé en representación de expresidente del COEP, como también expresidente de la ANDI. Licenciado Fernando García, si le damos algún peso, ¿qué valor da la gobernabilidad para la inversión? Yo sigo insistiendo que sea la inversión del capital hondureño, del capital nacional. Y a don Adolfo Facusé, el impacto del costo de la energía en el país para poder competir en el mercado internacional. Y les agradecemos mucho, al igual que Vanessa desde Roatán, por estar compartiendo con la audiencia de Cuarto Poder. Sí. Adelante, don Fernando. Sí, en lo relacionado con el tema de la inversión, nosotros somos un país que tiene unos niveles de pobreza y unos niveles de desarrollo, lo podemos ver en todos los indicadores, en el Doing Business, en el World Economic Forum, lo podemos ver en el índice de Estado de Derecho, en el Freedom House, en todos estamos muy mal, así es. Y nosotros necesitamos de la inversión nacional, pero necesitamos también de inversión extranjera, pero con reglas claras y reglas precisas. Y le ponía el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene casi un poquito más de la mitad de los habitantes que tiene Honduras. Y Costa Rica trae 4 o 5 veces más inversión extranjera que Honduras. Eso es riqueza. Pero Costa Rica tiene democracia institucionalizada y reglas claras. Son los que tienen mayores reglas claras que de toda la zona centroamericana. Adicionalmente a eso, necesitamos mandar un mensaje de estabilidad y un mensaje de credibilidad y de Estado de Derecho. Eso es fundamental. Cuando no respetamos y no respetan los mismos políticos, los mismos funcionarios públicos o los diputados, no respetan las mismas leyes que ellos establecen y que ellos aprueban, eso manda un mensaje terrible. No solo al inversionista extranjero, sino que también al inversionista nacional. Nosotros vemos la caravana que sale de San Pedro Sula con 3.000, 4.000 personas a pie hasta Estados Unidos. Eso es terrible y eso demuestra falla en las políticas públicas para generar condiciones de bienestar en el país. Pero nosotros no vemos la caravana que se va en avión, pero también se va la caravana en avión. Ustedes pueden ver gente que manda a sus hijos con gran esfuerzo, clase media, a que vayan a sacar su universidad o su maestría al extranjero y que lo que le dicen es no volvás. Quieren que se queden en otros países porque no ven las condiciones necesarias para generar un bienestar para su familia y su descendencia. Nosotros tenemos que combatir esto y solo lo podemos combatir si trabajamos conjuntamente, sin autoritarismo, escuchándonos todos, siendo tolerantes, siendo propositivos y trabajando de manera honesta y responsable por el desarrollo de todo el país, no individual únicamente. Tenemos que pensar en conjunto para que esto pueda prosperar. Decía Kennedy que nadie puede decir que es verdaderamente rico si sus vecinos son pobres. Nosotros necesitamos generar un empleo y una riqueza que llegue a todos los hondureños para que todos nos sintamos con paz, con tranquilidad y que haya estabilidad en el país y que se pueda generar más inversión nacional y también inversión extranjera, correcto. Claro, y buen punto, don Fernando García. Las caravanas siguen y en avión. Mire ese vuelo que viaja a España todas las semanas, va asestado de personas, no para ir a turistear, sino que tratando de quedarse, de residir en España. Don Adolfo Facusé, le consultaba a don Carlos Paz sobre el impacto del costo de la energía en nuestro país. Bueno, mire, la energía, especialmente para el área industrial, es tremendamente importante porque en promedio el costo de una empresa industrial es aproximadamente 30% energía eléctrica. Y aquí, aunque cuando se fundó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica comenzamos bien, con el cajón, la energía eléctrica costaba 2 centavos de dólar por kilovatio. Y ahorita el Congreso ha aprobado leyes, contratos, etcétera, hasta de 18 centavos de dólar por kilovatio,
y todo eso se le carga al ENE y el ENE no lo cobra, y entonces con ese tipo de costo de energía eléctrica la industria prácticamente no puede competir con los demás. Pero el problema, mire, es más general. Es decir, si usted ve los países que se han desarrollado, por lo general comienzan desde el principio, comienzan con un buen sistema educativo. Eso es vital, absolutamente vital. Si uno no tiene el capital humano capacitado, bien educado y preparado, es muy difícil exigirle que produzca energía eléctrica o que produzca la bomba atómica o que produzca nada. Es decir, estamos a un nivel de subsistencia en donde sembramos frijoles, sembramos maíz y no pasamos de ahí de materias primas. Entonces, el sistema educativo, aquí estamos crudos. Ahorita incluso la mitad de los niños no están ni siquiera recibiendo clases. Esa gente va a tener muy difícil. Aún si viene una empresa a invertir, no le va a dar trabajo a alguien que no sabe leer ni escribir o que no le entiende la cosa. Número 2, tiene que haber un sistema de salud, pero completo. En Costa Rica, que lo mencionaron hace poco de ejemplo, el sistema del seguro social comprende a toda la población de Costa Rica. Todo el mundo está asegurado en Costa Rica. Si usted tiene algún dolor, algún daño, algún accidente, usted va a la caja costarricense del Seguro Social y es atendido mejor que cualquier hospital privado aquí en Honduras. Eso es básico. No venir un inversionista a invertir y va a tener 100 empleados y que mañana les dé el dengue, o que aquí no hay vacuna, que aquí no hay no sé qué. Se va espantado de ese país porque él quiere producir, y si la gente pasa enferma porque no hay atención médica, no va a hacer nada. Y después está otro elemento que a veces no aparece, pero fíjese que la gran mayoría de los gobernantes en este país son abogados. Y la mente del abogado, lógicamente, es que ellos creen que si se hace una ley, ya está, ya estuvo. Solo hay que emitir una ley y ya estuvo. Se han emitido catizumbadas de leyes. Aquí sobran las leyes. Incluso llega al extremo de que nadie sabe qué leyes se están emitiendo porque, según un cálculo que se hizo, solamente un poco más de 2,000 personas leen la Gaceta. Ni siquiera la gente sabe las leyes que se están emitiendo. Pero entonces esas leyes se están recetando, es decir, conquistan los propios gobernantes. Es decir, por eso aquí tiene usted un pueblo donde ni siquiera se paga el salario mínimo, pero hay empleados de gobierno que ganan 250,000 empiras al mes, más el 13º, más el 14º, más lo que sea. Entonces ellos usan la ley para beneficiarse. Entonces, en esta cuestión de las sedes, que era la cuestión principal, es decir, no es solamente que se le da beneficios de impuestos o de la renta y que puedan, como se llama, importar lo que quieren y que no paguen nada, aparte de las violaciones a la Constitución y todo, es que simplemente, si alguien quiere poner un hotel, como dicen esto de Próspera, todo el maldito escándalo es un hotel. Para poner un hotel no ocupa usted entregar el territorio nacional. Ponga usted, quítele los impuestos y punto, pues. No ocupa hacer todo ese montón de babosadas que están haciendo. Claro. Sí. Pero para poner un hotel necesita usted de que haya agua potable, necesita de que no se le vaya la luz, necesita que la gente tenga atención médica, que preferiblemente, si es un hotel turístico, que los trabajadores hablen inglés. Esas son las cosas reales, no la chorrera de leyes que emiten aquí. Claro, bien sencillo. Y lo interrumpo de nuevo, don Adolfo. Lo han complicado los abogados, ¿sabes? Porque si aquí algún día empezáramos a elegir a campesinos, o como se llama, agricultores, o un pequeño empresario, ese sabría cómo es la cosa de verdad. Claro. Que no es cuestión de decir leyes, sino que es cuestión de cachimbear. Lo tengo que interrumpir de nuevo, don Adolfo, porque se nos fue el tiempo. Muy agradecido por su participación. Bueno, la orden. Un placer. Gracias. Don Adolfo Facusé, siempre bien extenso en su análisis, pero se nos fue el tiempo. Vanessa, tenemos menos de un minuto para despedirnos. Yo sé que usted quería opinar sobre este tema también del proceso de consultas a las comunidades.
Sí, es bastante preocupante e insultante, pues que no nos han consultado, por lo menos no nos han dicho, ni nos dijeron nada. Pero quiero añadir algo a lo que dijo el abogado, creo que el licenciado Fernando, sobre la preparación educativa del pueblo. ¿Qué dicen ellos? Que aprobaron esta sede, un sede de innovación tecnológica o robótica. Y la pregunta de nosotros los isleños es, ¿cuándo prepararon a la población isleña para estos trabajos? Si aquí en la isla ni siquiera hay una universidad pública. La educación de mi pueblo, de mi comunidad de Coffee Rock, llega hasta 6º grado. Todos nosotros que tenemos un título superior, nuestros padres han sacrificado para mandarnos a otros lugares a estudiar en universidades, porque aquí en la isla no había. Entonces nos vienen ahorita con el cuento, allá en el mundo, pintando un panorama bonito, que aquí va a haber sede que va a ofrecer trabajo. ¿Pero para quién? ¿Y qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo va a dar a la población isleña? Porque nosotros los mejores trabajos no nos van a dar, mentira. Vanessa, No, la interrumpo no estamos también. preparados. La interrumpo y le prometo que vamos a tener más participaciones durante estos días para hablar de este tema. El tiempo al final pues se nos acortó. Muchas gracias, Vanessa. Excelente. Gracias a ustedes. Sí, gracias, es que me están cortando. Don Fernando García, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, cuídense. Placer, don Fernando García, presidente ejecutivo de la ANDI. Don Adolfo Facusé, muchas gracias. Y Vanessa Cárdenas, del patronato de Coffee Rock, esta comunidad donde se está construyendo una zona especial de desarrollo. Seguiremos abordando estos temas de interés, de carácter nacional. Mañana, Cuarto Poder Internacional con Gilberto Ríos y don Carlos Paz. Mi nombre es Ramón Ochoa, con permiso. Buenas tardes. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.